La justicia norteamericana ha determinado sobornos confesados, sobornos probados, en dos casos enormes. El caso de la Interoceánica del Sur y el caso de la línea número 1 del metro. Ambos operados por Odebrecht y demás constructoras, pero Odebrecht es el que ha constituido esta red de coimas y además que ha sido un escándalo en Brasil y en varios países de la región. Vamos a conversar con Gustavo Guerra García, que conoce muy bien este tema. Él ha sido funcionario público, ha sido uno de los profesionales que diseñó el SNIP y nos va a contar cómo es que opera esta red de corrupción a partir de la Interoceánica del Sur, que es un proyecto enorme que terminó costando más del doble de lo que se presupuestó. Bienvenido a Otra Mirada. No, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que la Interoceánica del Sur, como tú has mencionado, es un gigantesco punto de inflexión, porque yo diría que en ese proyecto se hace todo lo que no se debe hacer en el manejo de un gran proyecto. Entonces, lo primero que ocurrió, que fue muy extraño, se exoneró del sistema de inversión pública durante el gobierno del presidente Toledo, y fue la primera obra vial que se exoneró del sistema de inversión pública. Lo segundo que fue sumamente extraño es que no se hizo el estudio definitivo de ingeniería. Es decir, se toma la decisión de licitar la obra a través de proinversión sin hacer el estudio definitivo de ingeniería. El costo de no hacer el estudio definitivo de ingeniería eran dos. Uno, el Estado no sabe cuánto cuesta la obra, porque un estudio de factibilidad, que además estaba mal hecho, no es un dato suficientemente aproximado. Y el otro costo, claro, era que cuando el Estado no hace el estudio definitivo de ingeniería, lo tiene que hacer el postor si quiere presentar oferta económica, con lo cual se vuelve caro, porque era una obra inicialmente de 890 millones de dólares, donde el estudio definitivo costaba por lo menos 40 millones de dólares, ¿ok? Entonces, claro, ¿quién va a gastar 40 millones de dólares para presentar sobres? Entonces lo que hace es restringir la competencia. Por eso es que no tuvimos competidores en la licitación de la Interoceánica del Sur. El tercer problema grave es que el estudio de factibilidad se basaba en una mentira. Si tú miras los beneficios del estudio de factibilidad, lo que dice es que Madre de Dios se va a convertir en una potencia agrícola más importante que Lambayeque y Piura juntos, que va a tener 90.000 hectáreas adicionales de agricultura muy potente, que nunca se dio, y además que la cédula de cultivo iba a tener una rentabilidad de 85%, que tampoco se dio, porque en ese entonces el producto más rentable de la costa era el ají páprica, que era el producto más rentable del Perú, con 30% de rentabilidad. Por lo tanto, 85% no podía tener una cédula en Madre de Dios con suelos frágiles. Lo siguiente raro fue que en el modelo de contrato que se adjunta a las bases, se puso una cláusula que dice: el presupuesto referencial ya no va a depender de la licitación, porque era una licitación a menor cofinanciamiento público, sino que va a depender del estudio definitivo que hagan los concesionarios y que sea revisado por Citran. Es decir, los interesados iban a hacer el cálculo detallado de la obra, con todos los vicios ocultos que eso puede significar, porque es muy difícil revisar un expediente técnico desde fuera, ¿ok? Y por eso es que lo que se da durante el gobierno de Toledo genera que durante el gobierno de Roland García la obra pase de 890 millones de dólares a 2.300. Claro, o sea, es más del doble, termina costando, y es esta obra en donde la justicia norteamericana ha dicho: aquí ha habido sobornos. Ya digamos, Marcelo Odebrecht y los jefes de Odebrecht han señalado: hemos pagado. Entonces hay que decir a quiénes les han pagado. En ese momento estaba Toledo, la obra también la continúa Alan García, también estaba metido PPK, estaba metido René Cornejo. En realidad, una serie de personas, funcionarios y políticos que están operando hoy en día están ahí. La otra obra es la línea número 1 del metro, donde también se ha dicho que hay probablemente sobornos. Entonces, si esto es así, ¿por qué ya no tenemos las primeras, digamos, detenciones preventivas, embargos, los primeros imputados en el Perú? ¿Qué está pasando? Yo creo que lo que está ocurriendo es que la Fiscalía quiere asegurarse las pruebas antes de decir algo y actuar, lo cual no estoy seguro si es la mejor manera de proceder, pero en todo caso en las próximas semanas veremos, pues, ¿no? Yo siento que si ya la Fiscalía Americana tiene una confesión de parte, en ese caso hay relevo de prueba. Por lo tanto, ya se pueden hacer acciones contra los activos de Odebrecht en el Perú, porque ya está claro que sobornaron, por lo menos en esos dos casos,
y por alrededor de 29 millones de dólares. Por lo tanto, se puede actuar contra ellos, porque si no hay embargo preventivo, lo que podría estar ocurriendo en este momento es que las utilidades se podrían estar remesando al Brasil y podrían estar básicamente corriendo para vender las concesiones y sacar las utilidades. Y por lo tanto, en la medida en que pase el tiempo, la Fiscalía podría tener menos tiempo y menos capacidad para poder controlar activos que sirvan para una compensación real y realmente proporcional a los montos de los sobrecostos y los sobredimensionamientos de proyectos que costaron mucho más de lo que debieran, ¿no? Claro, porque ¿cuánto nos cuesta por pasivos contingentes la Interamericana del Sur todos los años, cada año? Mucho, y yo quisiera además decir algo, ¿no? Hay momentos en que el ministro Enrique Cornejo habla de sobrecostos en la Interoceánica del Sur y él dice que no hay. ¿Okay? Él dice que no hay sobrecostos en la Interoceánica del Sur. Y yo quiero recordar que cuando en el 2005 denunciamos las irregularidades y las cosas extrañas que ocurrían en la Interoceánica del Sur, lo que dijimos fue que había un sobredimensionamiento, no un sobrecosto. Porque él puede tener razón. Es discutible decir si el concreto asfáltico en la selva cuesta 1.5, 2 millones de dólares por kilómetro. Es discutible. Pero lo que nosotros dijimos no fue que habían sobrecostos, ¿ok? Lo que nosotros dijimos fue que había un sobredimensionamiento de la obra. ¿Por qué? Porque el estudio de factibilidad decía: recién van a haber 88 camiones en el tramo de la selva, de la Interoceánica del Sur, dentro de 10 años. Es decir, un tráfico de camiones bajísimo. Eso es lo que decía el estudio de factibilidad. Y el gobierno de Alan García ha hecho 10.000 kilómetros, por lo menos, de pavimentos económicos, es decir, una solución para las vías de bajo tráfico, que cuestan mucho menos que 2 millones de dólares por kilómetro. Porque tú puedes tener, si una vía tiene muchísimos camiones, concreto asfáltico, que es la solución que se usó en la Interoceánica. Si tienes menos, tratamiento superficial de capa. Si tienes menos, pavimento económico. Si tienes menos, afirmado. En el caso de la Interoceánica se usó para una de las vías con menos tráfico de la red nacional de todo el Perú, se usó la solución más cara. Es decir, necesitábamos un tico y pusimos un Mercedes. Por eso es que no es un problema de sobrecosto, es un problema de sobredimensionamiento, ¿no? Entonces, No, además que ya está probado que ha habido sobornos. Claro, entonces para que tengas una idea, ¿no? Si la obra se hacía con el dimensionamiento adecuado, es decir, combinando tratamiento bicapa con alguna solución de pavimento económico, la obra hubiera costado $500.000 por kilómetro. Por 1.000 kilómetros, 500 millones de dólares. Pero claro, la obra terminó costando en promedio 2.3 millones de dólares por kilómetro. Costó 2.300. Si las empresas ganan en la realidad 20% sobre lo que facturan, aunque en el papel dice que ganan 10, ¿no es cierto? El 20% de 500 millones de dólares es 100 millones de dólares. El 20% de 2.300 es 230. Es muchísimo más. Claro. Entonces, esa diferencia es la diferencia de ganancias extraordinarias como consecuencia de que en lugar de hacer un proyecto de entre 300 y 1.000 millones, hacemos un proyecto de alrededor de 2.300 millones de dólares. La sociedad pierde porque gasta muchísimo más en algo que no necesita y ellos ganan por sobre su margen de ganancia con una obra mucho mayor, ¿no? Y ese es uno de los graves problemas cuando uno exonera los proyectos del SNIP. Y lo exoneró Toledo, el ministro de Economía era PPK, pero en ese momento él fue de viaje, no firmó Sota Nadal, y bueno, hay mucho que discutir por ahí, pero Odebrecht sigue operando en el Perú, y tan sigue operando que hemos tenido el escándalo de los peajes la semana pasada, donde el pueblo de Puente Piedra se ha rebelado contra este abuso de que entrar y salir cuesta 10 soles a Puente Piedra. No están las vías alternas, no están las obras, aunque ahora ha salido la gerenta de la municipalidad a decir, no, vía alterna no es vía paralela, sino que te tienes que meter casi por los callejones y las calles y los pasajes que hay en Puente Piedra, y por ahí caminas y llegas, ¿no es cierto? Entonces, ¿nos puedes contar un poquito lo del peaje? Sí, claro. A ver, yo diría que primero el proyecto de Rutas Nuevas de Lima es un proyecto muy amplio, ¿no? Son 114 kilómetros y el compromiso del concesionario es convertir en autopista 107 kilómetros de esos 114. ¿Okay? Y en realidad esa segunda garita, porque siempre hubo una garita en Puente Piedra, ¿okay? Esa garita es preexistente. La que ha generado el conflicto es una garita espejo que se ha puesto al costado y han empezado a cobrar no solo en un sentido, sino en los dos sentidos, que es el equivalente a duplicar el peaje. ¿Okay? Porque si tú pones un solo lado, es como si pusieras en los dos lados con la mitad del costo, porque todo el que va en un sentido siempre vuelve. ¿Okay? O sea, en el Perú, todos los que van al norte siempre vuelven al sur. El flujo es equivalente de ida y de vuelta.
¿ok? Todo el que va regresa. Es como que todos, como Roma, ¿no? Van y vuelven a Lima, digamos. Entonces, la segunda garita tenía que ponerse después de que se hayan terminado las obras obligatorias de la concesión, que están en el Exa 1 del contrato y que son un montón de obras y que la República hoy día ha especificado cuáles son. Y es obvio que hay intercambios viales como el de Canta Callao que ni siquiera se han iniciado. Es más, que la gestión dice que lo ha cancelado. Es decir, no se han terminado las inversiones obligatorias que establece el contrato y el contrato dice claramente que no debe edificarse la segunda garita de peaje mientras no estén las inversiones obligatorias. Por lo tanto, en lo primero que tiene razón el pueblo de Puente Piedra es que no tenían por qué ponerle la garita en este momento. Y esa garita, por lo tanto, se debe retirar. No porque al retirarla se incumple el contrato y la concesionaria merezca compensaciones. Eso es mentira. Sino es por respetar el diseño original del contrato que dice que las obras van primero y la segunda garita va después. ¿Y por qué era importante que esa filosofía se mantenga? Porque la concesión en la Panamericana Norte va desde el óvalo Ancón hasta el óvalo Javich y tiene que convertir toda esa extensión en autopista. Si esa autopista estuviera terminada con todos sus diseños específicos y con su gestión del tránsito, el tiempo recorrido bajaría de 2 horas y media en hora punta a 40 minutos. Y por lo tanto, lo que los camiones, los buses interprovinciales se ahorrarían en frenos, gasolina, tiempo, sería mucho más que el costo incremental del peaje. Por eso es que el peaje tenía que venir después. Pero además, por razonabilidad, la administración de Castañeda podría mover el peaje fuera del casco urbano de Puente Piedra para evitar este factor de que la gente siente, es como que tú vivieras al lado de Javier Prado y te ponen un peaje en la mitad del Javier Prado. Aunque no pases por ahí porque podrías ir por 2 de mayo, igual te va a molestar, ¿no es cierto? Entonces, el contrato prevé la relocalización de los peajes. Entonces, a mí me parece que lo primero que se requiere en el caso de Puente Piedra es que se cumpla el contrato, no que no se cumpla. El concesionario no merece compensaciones por quitar un peaje que no debía ponerse hasta que él termine sus obligaciones. En realidad es ilegal que hayan puesto el peaje antes de terminar las obras. Eso como primer punto. Y como segundo punto, vamos a referirlo a los intereses de Odebrecht. Odebrecht ya no es el accionista mayoritario de la concesión. Odebrecht necesitaba que Castañeda cambie el contrato a su favor para aumentar el valor de venta de la concesión. Y cuando Castañeda sale a decir, me han maniatado, él dice que lo han maniatado y que no puede cambiar el contrato después de que él lo ha cambiado 4 veces. Cambio 1, le ha regalado 4% de los peajes al concesionario. El 4% que le tocaba recibir a la municipalidad. Cambio 2, ha adelantado la segunda caseta espejo antes del inicio de las obras. Eso es un montón de plata, son meses de recaudación de peaje. Cambio 3, ha anulado las obras del intercambio Canta Callao. Y cambio 4, ha aumentado la concesión de 30 a 33 años. Y no hay ninguna explicación. No hay una adenda de por medio y no hay pedido de no objeción al MEF. Todo en favor del concesionario. Todo en favor del concesionario para que él pueda vender a un mayor valor el 70% de las acciones de la concesión que ya vendió, porque como Odebrecht tiene miedo de que termine expulsado del Perú, se está yendo y está haciendo todas estas operaciones mientras la fiscalía se demora en intervenir sus activos y en embargar sus cuentas y congelar sus actividades. Ahí entramos pues nuevamente al razonamiento, ¿no?, que hemos iniciado. Odebrecht tiene un modus operandi en el Perú a partir de la interoceánica. También antes hay que investigar mucho, de eso se puede hablar también. Ya están las noticias en los periódicos de las coimas en la época de Alan García, el tío de Alan García y tal. Incluso hay que mirar ahí durante el fujimorismo también que Odebrecht tuvo un montón de participación en obras, grandes obras públicas. Pero ahora estamos en un punto en el cual Odebrecht se quiere ir del país. Odebrecht no quiere que le embarguen sus bienes, está en un montón de líos, la discusión está ahí, los reflectores se están poniendo en otro lado, y de pronto Castañeda le da a Odebrecht este regalo. Entonces podemos, digamos, colegir ahí que también hay un pago de favores, no están los intereses de Lima puestos por encima de los intereses de Odebrecht. ¿Cómo crees que esto va a seguir? Yo creo que es una pena que la administración de la gestión amarilla, tanto en el caso de OAS como en el caso de Odebrecht, lamentablemente esté negociando cambios en los contratos siempre en contra de los intereses de la ciudad y en este caso específicamente del pueblo de Puente Piedra. El pueblo de Puente Piedra tiene todo el derecho de poder exigir que el peaje se mueva del casco urbano de Puente Piedra. Esa es una solicitud legítima que no implica ni siquiera necesidad de adendas, porque el contrato establece su propio mecanismo para relocalizar
peajes, ¿no? Y por lo tanto este no es un tema en que nadie esté maniatado, eso el alcalde lo puede resolver. Y es una pena que sea súper ágil para cambiar las cosas, para que Odebrecht pueda vender su concesión a mayor valor, con dictámenes de por medio, con acuerdos que no conocemos ya firmados, obviamente pitorreándose en las normas del reglamento de inversión privada, y que no haga lo que tiene que hacer. Y en el caso de OAS también los cambios son malos, porque la gestión del 2011-2014 de Susana Viera negoció con OAS duramente, porque los amenazó con suspender el proyecto, y amplió 200 millones de dólares de inversiones, lo que incluye un fideicomiso de 75 millones para el proyecto más importante de espacios públicos en el distrito del Rima, que era el proyecto Río Verde, que era un campo del tamaño del campo de Marte, más la recuperación de la ribera del río. Un estudio técnico que se terminó, que fue hecho por la empresa Beri Moreno, el estudio definitivo de ingeniería, y que mientras Susana Viera todavía era alcaldesa, como todos sabemos, Piñeiro de OAS, hoy día preso, negociaba con Giselle Segarra, operadora ex GPIP de Castañeda, para canjear ese enorme proyecto y los 75 millones de dólares por un proyecto inflado que nadie pidió, que es el bypass de 28 de julio. Entonces, de nuevo, en ambos casos, las renegociaciones del alcalde de Castañeda son todas contrarias a los intereses de la ciudad y que facilitan los procesos de venta de las empresas, ¿no? OAS ya vendió el 100% de sus acciones y Odebrecht ha vendido el 73%. Es decir, hoy día son agentes de inversión de otros países los que están controlando las dos concesiones que originalmente fueron de los operadores brasileros envueltos en los casos de corrupción. Castañeda le da la mano a Odebrecht. Y a OAS, a los dos, ¿no es cierto? Y a OAS se lo da además incumpliendo las normas que establecen que él, sin tener mandato, no podía interferir con la gestión pública. Que es lo mismo que hizo Castañeda contra la licitación del recaudo privado en Lima Metropolitana, que era una licitación bien dada, que le anula, y que él se mueve negociando con el gobierno de Humala para que el MEF saque posiciones contrarias a la firma de ese contrato que en realidad debió firmarse. Bien, bueno, mientras pasa el tiempo, Odebrecht va a seguir, y las demás empresas brasileñas, digamos, evadiendo la justicia, se están poniendo la atención de repente ya en muchas cosas y no en los proyectos donde ya se ha demostrado que hay sobornos. Esperemos pues que en las próximas semanas haya mayores destapes y que pueda permitir alguna accionar de la justicia. Una reflexión final sobre el tema más político. Sí, yo lo que creo es que primero, al periodismo no caer en las mayores distractivas para sacarnos de estos dos casos en donde hay, a confesión de parte, relevo de prueba Interoceánica y línea 1 del metro. Ya. Y está clarísimo, se sabe quiénes son los responsables, tienen que empezar a dar explicaciones, y obviamente lo que va a ocurrir es que entre el mes de enero y octubre de este año, lo que va a ocurrir es que la Fiscalía Brasilera y los países por donde han hecho las transacciones, es decir, Suiza, Reino Unido, en donde obviamente los sistemas judiciales también han intervenido y están abriendo la información, porque ya sabemos que hay en el Reino Unido una transferencia a una persona muy cercana al presidente Toledo que recibe recursos importantes de parte de una empresa brasilera. Todas esas cosas se van a saber de enero a octubre. Yo creo que el aprendizaje es, no podemos volver a cambiar leyes con nombre propio, como se hizo a favor de la Interoceánica del Sur. Odebrecht tenía un impedimento para firmar con el Estado porque tenía un juicio por la presa de Cuchoquecero, que era otro elefante blanco del tiempo de Fujimori, respecto del cual Odebrecht tuvo un juicio. Como tenía el juicio, no podía firmar el contrato. Y lo que hizo el Congreso con los fujimoristas, perposibilistas y apristas fue hacer una ley con nombre propio que cambiaba, que achicaba las limitantes para firmar con un contrato, quitando el tema de tener juicios pendientes como impedimento para firmar con el Estado. Por esa ley con nombre propio que se sacó en 24 horas a finales del gobierno de Toledo, es que tenemos que Odebrecht pudo firmar Olmos, Interoceánica Norte, Interoceánica Sur, el colector norte de Sedapal, una gran cantidad de proyectos. Es por eso que ellos pueden hacer lo que hicieron y pasar a tener un tamaño de operación que terminó dándole tanto poder que rebasó a todas las instituciones peruanas. Yo creo que el aprendizaje es, hay que reforzar el plan institucional y no concentrar las inversiones en ningún actor particular para que el Estado pueda, digamos, tener gobernabilidad, ¿no? Tenemos que planificar menos, priorizar las inversiones, fortalecer el SNIP y no flexibilizarlo. Planificar más. Y quizás planificar más y destrabar menos, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Pueden visitar la página web de Otra Mirada, www.otramirada.p, para encontrar esta, otras entrevistas y mucha más información.